Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tal y como os comenté en el último vídeo que subimos al canal, hoy vamos a hablar de las baterías de litio-ion. Voy a hacer un vídeo un poco introductorio de esta tecnología de baterías, porque, bueno, del litio-ion se podría hablar muchas horas y creo que merece la pena que dividamos todo lo que os voy a contar sobre este tipo de tecnología en diferentes vídeos que iremos sacando de manera consecutiva. Lo primero que os quiero decir es que el litio-ion se descubrió, se patentó, o los primeros ensayos que dieron lugar a un producto exitoso ocurrieron en el entorno del año 1978. Como sabéis, además, las personas que estuvieron trabajando en esta tecnología en diferentes partes del mundo recibieron el premio Nobel en el año 2019 por el gran éxito y la gran aportación a la humanidad de esta tecnología, que a fecha de hoy está considerada, y estoy totalmente de acuerdo con ello, como la mejor batería que ha conocido el ser humano, y de hecho es la estrella y el gran protagonista de todos los desarrollos que se están haciendo en el sector tanto de las energías renovables, en lo que se refiere a la parte de almacenamiento de energía, como en el sector del vehículo eléctrico. Realmente las primeras pilas de litio-ion que empezamos a ver comercialmente en nuestras casas aparecieron a finales de los años 90, en torno del año 1996-1998. Esto significa, y quiero también que esto es importante que todos sepáis, que el desarrollo de una tecnología de estas características pues puede llevar unos 20 años, que es lo que tardó el litio-ion desde que se patentó hasta que empezamos a verlo en nuestras aplicaciones habituales. Deciros también que lo primero que conocimos y lo primero que empezamos a utilizar fueron pilas sueltas, pero lo que ya se puede considerar una batería de litio-ion de un tamaño todavía pequeño, pero ya que empezaba a ser algo importante, ocurrió alrededor de los años 2003, 2004, 2005. Es decir, no hace tanto tiempo que empezamos a ver baterías de litio-ion de unas determinadas dimensiones, hasta llegar a lo que hoy en día vemos en muchas de las aplicaciones, como son los grandes contenedores de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion o las propias baterías de los vehículos eléctricos. Inicialmente, el litio-ion utilizaba como electrodo positivo una lámina de litio metálico. Como sabéis, el litio metálico es muy reactivo con el aire, con la humedad, y por lo tanto provocaba muchos problemas de seguridad en su utilización. Hay algunos ejemplos de algunas explosiones, algunos fuegos que se generaron con las primeras baterías de litio-ion, que llevó un poco a tomar una serie de precauciones con este producto, y también llevó a desarrollar una industria auxiliar que fue la industria de la electrónica, los famosos BMS, Battery Management System, y toda la industria del software relacionado con los algoritmos de control y de protección de estas baterías para que su utilización fuera segura. En el caso del electrodo negativo, desde el principio y hasta nuestros días se ha utilizado un material carbonoso, fundamentalmente el grafito, por sus características también muy apropiadas para la reacción electroquímica que se produce en este tipo de baterías y por su bajo coste. Deciros que el mecanismo de reacción que tenemos en estas baterías no es igual que el de otras baterías tradicionales, como las baterías de plomo o de níquel. Recordad que en las baterías tradicionales de plomo o níquel, lo que tenemos en los materiales activos de los electrodos durante los procesos de carga y descarga es una transformación completa de estos materiales, modificando toda la red cristalográfica que forman y que constituyen este tipo de componentes y de materiales. En el caso del litio-ion, lo que tenemos son iones litio más que se mueven entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. Cuando cargamos, se meten dentro de la estructura cristalográfica del electrodo positivo, y cuando descargamos se meten dentro de la estructura cristalográfica del electrodo negativo, y mediante un proceso de inserción puro y duro. Con lo cual, aquí lo que hablamos es de mecanismos de reacción de tipo inserción, para el que se utilizó originalmente vamos a decir, un nombre original y un nombre atractivo, que fue el de rocking chair en inglés, en Estados Unidos, que lo podríamos traducir al español como mecedora.
porque el funcionamiento es que la batería, los iones, perdón, vayan de un electrodo a otro alternativamente en los procesos de carga y descarga que efectuamos en este tipo de baterías. Como os decía, el primer electrodo positivo que se empleó fue el litio metálico. Debido a los problemas de seguridad, enseguida se implantó, como de uso habitual, una estructura cristalográfica diferente, que fue la del óxido de cobalto, como estructura huésped, donde los iones de litio se insertaban en los procesos de carga de la batería. Esta estructura resultó funcionar muy bien. Fue un gran éxito y de hecho todas las primeras baterías con unos resultados excelentes se basaban en este tipo de electrodo positivo de óxido de cobalto que, por ponerle alguna pega, digamos que el gran inconveniente que tenía para un despliegue más importante en muchas aplicaciones relacionadas con las baterías era exclusivamente el tema del coste. El cobalto es un metal caro, es un metal difícil de encontrar, y por lo tanto enseguida se empezaron a buscar sustitutos del cobalto en esta red cristalográfica del óxido de cobalto y se emplearon elementos como el manganeso, como el níquel, como el aluminio y algún otro. El objetivo de todo esto, y podríamos encontrar diferentes tipos de óxido de manganeso como estructura del cátodo, del electrodo positivo de la batería de litio-ion, o del aluminio, o de la combinación de varios de ellos, como la tecnología que ahora mismo está más implantada en vehículo eléctrico, que es la NMC, pues viene a significar básicamente que NMC son las iniciales de níquel, manganeso y cobalto, lo que quiere decir que de la estructura original cristalográfica de óxido de cobalto, parcialmente hemos sustituido iones cobalto por iones de manganeso o iones de níquel, y de ahí esa denominación. Podemos encontrar otras como NCA, que son las iniciales de níquel, cobalto, aluminio, o simplemente óxido de manganeso o simplemente óxido de níquel. Pero al final el objetivo es el mismo, es crear una estructura cristalográfica donde insertar los iones de litio y además a intentar hacerlo a un coste lo más bajo posible. En el caso del electrodo negativo de grafito se han empleado y se siguen ensayando algunos elementos diferentes. Por un lado, para intentar aumentar la vida de las baterías, vida que realmente, o que en la mayoría de los casos depende de la fragilidad de esa estructura grafítica del electrodo negativo, por elementos, pues, por ejemplo, como el óxido de titanio. Aquí sale otra familia de baterías de litio-ion, que es la LTO, que básicamente es la familia que utiliza el óxido de titanio como electrodo negativo. Pero también el electrodo negativo de grafito es el que limita la energía específica de la batería, los vatios hora por kilogramo que tenemos en esa batería. Sabéis que en baterías de óxido de cobalto pues estamos hablando de celdas, de pilas que pueden alcanzar fácilmente los 250, 300 vatios hora por kilo. De hecho, hay unos cálculos donde se ve claramente que el límite de la tecnología litio-ion utilizando el grafito como electrodo negativo está aproximadamente en un valor de 370 vatios hora por kilogramo de energía específica. Por eso, para las aplicaciones de movilidad, de vehículo eléctrico, de drones, de aviones eléctricos, necesitamos baterías que sean capaces de almacenar más energía por unidad de peso y, por lo tanto, este límite que tenemos actualmente en el electrodo negativo de grafito, intentamos corregirlo implantando otros materiales nuevos que hagan, otros elementos que hagan que esa energía específica pueda ser mayor. Y aquí pues tenemos, por poner un ejemplo, los famosos proyectos que hay relacionados con el silicio, en su utilización como electrodo negativo, como sustitución del elemento de carbono. Y algunos otros que, bueno, pues podéis oír hablar del azufre, en la versión del litio-azufre, donde un poco se pretende lo mismo, es incrementar la energía específica sustituyendo el carbono, en este caso, por azufre. Bien, hasta aquí deciros que hemos hablado de la familia que viene del origen, que está basada en el óxido de cobalto como electrodo positivo en un origen y el grafito como electrodo negativo, pero es importante también que sepáis que hay una familia especial que surgió
en el entorno del comienzos de este siglo, que está basada en el electrodo positivo de fosfato de hierro. La batería LFP o de fosfato de hierro es una batería que se desarrolló en China y se empezó a fabricar en China, y de hecho es la batería y es la tecnología que más se fabrica en la actualidad, porque tiene dos características muy interesantes para las aplicaciones. La primera es el coste. Lógicamente, al eliminar el cobalto y los metales más nobles de la estructura del electrodo positivo, estamos abaratando mucho la batería. Y por otro lado, este tipo de baterías tiene una duración mayor en ciclos de vida, porque las estructuras que tenemos para el electrodo positivo son mucho más estables que los óxidos metálicos que tenemos en la otra familia. De esta manera, y después de intentar diferentes aproximaciones de materiales, tanto en el electrodo positivo como en el negativo, hoy en día podemos decir que básicamente tenemos dos tipos de baterías de las familias de litio-ion, que son la familia del NMC, es decir, la que proviene del origen del óxido de cobalto como electrodo positivo, pero en el cual hemos sustituido parcialmente el cobalto por níquel y por manganeso, y la otra familia, que es la batería LFP, la que utiliza como electrodo positivo el fosfato de hierro. En ambos casos se sigue utilizando el grafito como elemento, como componente principal del electrodo negativo, ¿vale? Y aquí viene un punto importante en el que ahondaremos en próximos vídeos, pero sí que os quiero dejar un primer mensaje, y es deciros que cuando hablamos de litio-ion estamos hablando de diferentes tipos de familias de litio-ion, y diferente tipo de familia significa diferentes materiales y componentes dentro de la batería, y esto a su vez significa también diferentes comportamientos. Y aquí veis, por ejemplo, el caso de la curva de carga y descarga de la familia del óxido de cobalto, la NMC, y de la familia del fosfato de hierro, LFP, donde se ve claramente que la pendiente, en el caso de NMC, es una pendiente pronunciada, donde claramente podemos identificar de una manera relativamente sencilla el estado de carga de la batería simplemente midiendo el voltaje, y en el caso de la familia LFP tenemos una curva de carga y descarga muy plana, donde realmente el voltaje es muy constante a lo largo de la carga y la descarga, y no nos está indicando de una manera muy precisa el estado de carga. De esta manera, pues podemos decir claramente que en la tecnología NMC la medición del estado de carga es más sencilla, y en el caso de la LFP no es tan fácil. Y aquí quiero también llamar la atención sobre el tema de la electrónica asociada al litio-ion, y decir que, porque me lo he encontrado en muchos casos, que la electrónica, el BMS que aplicamos al litio-ion debe tener en cuenta, tanto a nivel de hardware como de software, debe tener en cuenta el tipo de familia de litio-ion al que va a estar conectado, porque su funcionamiento, sus prestaciones, sus funciones y el resultado que tiene que dar todo eso son totalmente diferentes dependiendo del tipo de litio-ion que estemos usando. Por último, pues deciros que en lo que está ahora mismo el sector de las baterías en cuanto a desarrollo de baterías, lógicamente, aparte en el incremento de la energía específica de la batería, del que ya os he hablado, está muy enfocado en el desarrollo de nuevos electrolitos de la batería. El electrolito del litio-ion es un material inflamable y por lo tanto es el material que puede presentar algún riesgo relacionado con la seguridad de explosiones o incendio con este tipo de baterías. Por lo tanto, y no solamente por eso, sino también por incrementar las prestaciones de la batería de forma general, se está trabajando mucho en desarrollar electrolitos nuevos. De aquí surgió hace pocos años la familia LiPo, de la que algunos habéis oído hablar, que vuelve a ser otro tipo de familia de litio-ion, pero en el cual el electrolito, en lugar de ser líquido, lo hemos sustituido por un polímero. Y de esta manera, pues conseguimos reducir el tamaño de la batería, o dicho de otra forma, incrementar la cantidad de energía que tenemos en esa batería por unidad de volumen. Es litio polímero, LiPo, tiene diferentes nombres. Y en lo que se está trabajando, como supongo que todos sabréis porque lo habréis oído en muchas noticias, es la batería de estado sólido, en la cual simplemente lo que estamos haciendo es ese electrolito sustituirlo por un elemento sólido, tipo cerámico, tipo
polímero también, con diferentes características, pero capaz de conducir los iones de litio entre el electrodo positivo y el negativo para que siga ocurriendo esa reacción de tipo mecedora que tenemos para insertar iones de litio tanto en el proceso de carga como en el de descarga en los electrodos positivo y negativo. Y nada más por hoy. Deciros que, bueno, pues en el próximo vídeo podemos ahondar un poco más en algunas características de funcionamiento de las baterías de litio-ion. Me gustaría romper algunos mitos que existen sobre su funcionamiento, me gustaría aclarar algunas dudas que surgen para obtener un mayor aprovechamiento de este tipo de baterías, y voy a intentar hacerlo, aunque sea de manera sencilla y breve, en un próximo vídeo. Y bueno, espero que este vídeo os haya sido de utilidad o simplemente os haya entretenido. Y con esto, pues os animo, por supuesto, a suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir todas las actualizaciones de la información sobre baterías que vamos subiendo cada 15 días, en este caso, con este tipo de vídeos. Y también, pues bueno, pues espero también recibir vuestros comentarios, sugerencias, ideas sobre si tenéis interés en que hablemos de algún tema concreto que penséis que pueda ser de utilidad, y bueno, pues que también participéis en la creación y en el desarrollo de este canal. Y nada más, hasta la próxima. Gracias.